Muy buenas tardes tengan ustedes, benditos en el nombre del Señor, y le damos las gracias y toda la honra a Él que nos da la oportunidad de escuchar su palabra, porque aunque yo esté predicando su palabra, mis oídos están abiertos para escuchar lo que Él me está diciendo. Yo sé que cuando yo estoy hablando de su palabra y estoy siendo utilizado por medio del Espíritu Santo, yo me he dado cuenta que digo cosas que no pensaba. A veces he declarado cosas en la oración y después yo me doy cuenta que lo que yo dije, que esas cosas que yo dije no las había pensado, simplemente salieron. De la misma forma yo quiero ser utilizado también yo cuando yo predico su palabra. Que no importa que lo que yo diga no lo haya pensado, eso no es importante. Lo importante es que sea utilizado por Él y que de mi boca salgan las palabras que Él quiere que ustedes y yo escuchemos. Eso es lo más importante, que uno tiene que tener un corazón dispuesto y humillado ante Él para que Él nos utilice. Porque yo sé que el mensaje no solamente es para Él, es para ustedes, también es para mí. Y para todos aquellos que van a ver los videos, les damos la bienvenida. Y declaramos que ustedes también van a recibir esa unción que nosotros estamos recibiendo aquí. Porque si ustedes reciben la palabra, lo están recibiendo a Él. Y si lo reciben a Él, Él hace cosas maravillosas dentro de uno. Y ustedes también se van a poder gozar en la presencia del Señor. Yo, para todos aquellos que van a ver los videos, les deseo que estos videos hagan cambios en sus vidas. Y no por mí, sino por el que envía la palabra. Hoy vamos a seguir hablando del tema que habíamos hablado la vez anterior, porque yo he entendido que a ese Dios todopoderoso, cuando uno se somete a Él y algo no le gusta, podemos hacer las formas a nuestras maneras, tratar de hacer lo que nosotros queremos, pero si a Él no le gusta lo que uno hace, lo tienes que volver a hacer de nuevo. Hay algo que Él quiere que nosotros hagamos en este día y vamos a seguir predicando en la misma palabra. Vamos a estar meditando en la palabra en Jeremías 17. Y el Señor nos quiere enseñar en este día que confiemos en Él. Él quiere que nuestra confianza esté plena, no por horas, sino todo el tiempo. No por días, que un día confiamos y otro día no. Él quiere que nosotros tengamos la confianza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En cada cosa que hagamos, nuestra confianza esté siempre en Él. Y yo quería el mensaje darlo de la manera en que solamente decirle las cosas positivas, pero al Señor no le gusta así. Al Señor no le gusta que nosotros suavicemos su palabra. Al Dios que nosotros servimos es un Dios de orden, es un Dios que controla nuestras vidas y es un Dios que quiere que lo conozcamos tal y como es, para que después no digamos que no sabíamos. Yo quería decirle solamente a ustedes lo que era confiar en Él, pero se había quedado fuera lo que es no confiar en Él. Y es algo muy difícil. Pero yo soy obediente al Padre y yo solamente doy el mensaje como yo lo recibo. No le quito la palabra, no le pongo la palabra. Le pongo algunas cosas que a mí me pasan, algunos sucesos,
pero de la palabra no le quito nada. Y hoy yo la voy a transmitir tal y como Él quiere que se dé. Espero que a ustedes no los incomode la palabra, y si los incomoda, mil disculpas de parte de mí, pero el que la da quiere que la entendamos tal y como es. Por lo que seamos obedientes, pongamos nuestro corazón dispuesto a escuchar lo que nos está diciendo. Y si Él nos habla, tengamos la certeza y la seguridad, es porque Él quiere que lo escuchemos. Es porque Él quiere que nos arrepintamos. Es porque Él quiere y Él nos está prometiendo una vida eterna y quiere que seamos obedientes con Él. Vamos a estar, primero que nada, meditando. Vamos a leer les había dicho en Jeremías 17. Y vamos a ver qué nos dice la palabra en Jeremías 17, en el versículo 7 y en el versículo 8, que lo habíamos leído la vez anterior. Jeremías 17, versículo 7 y versículo 8. Y leemos la palabra con la autoridad del Padre, esperando que cuando nosotros recibamos la palabra seamos transformados y esa palabra se quede dentro de nosotros y sea una herramienta que nosotros utilicemos en los días difíciles. La palabra viene para que nosotros la almacenemos dentro de nosotros y en esos días difíciles que no hay nadie que se vaya a escapar, a todos nos van a llegar, de ahí la saquemos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará ni dejará de dar fruto. Qué bonito nos habla el Señor, qué bonito nos dice, nos da ese consejo, que confiemos en Él y que vamos a estar conectados a las aguas todo el tiempo. Sabemos que las aguas espirituales están todo el tiempo están ahí, para que nosotros recibamos de ella cada que lo necesitemos. Pero ahora vamos a ver el que no confía. Y es una palabra media dura. Vamos a ver en los versículos de arriba, en el versículo 5 y 6. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Fíjense lo duro que nos habla el Señor para todos aquellos que no confiamos en Él. Maldito, dice el Señor. No lo digo yo, lo dice Él. Porque nosotros tenemos, cuando nos pasa una situación, en alguien confiamos. Si estamos en medio de una situación, decimos, o confío en Dios para que me dé un buen consejo, o voy y busco una persona para que me diga lo que yo quiero escuchar. Porque lamentablemente somos ese tipo de personas. Gloria a Dios que estamos cambiando, que nos está transformando, pero nosotros buscábamos, si nos pasaba una situación, íbamos en busca de una persona, sea de un amigo o alguien que sabíamos que nos iba a decir
no la verdad, porque la verdad nosotros la rechazábamos. Queríamos escuchar lo que nosotros queríamos que nos dijeran. Porque todavía hasta incluso si nos decían algo de lo contrario, pensábamos, es que no me estás entendiendo. No estás tú poniendo atención a lo que yo te estoy diciendo, que estoy pasando por una situación. Estoy yo afligido por esto y tú me dices lo contrario. Estás confiando en alguien más. Ahora, si nosotros venimos y decimos, ok, bajo mis propias fuerzas, yo voy a tomar mis propias decisiones. ¿Qué nos dicen los versículos de abajo? En el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hasta aquí nomás vamos a leer esta parte. Si nosotros confiamos en nuestro corazón para tratar de solucionar el problema que tenemos o tratar de buscarle una salida al problema que tenemos, también nos vamos a equivocar. Estas dos partes se habían quedado fuera porque yo, aunque los había leído, pensaba que no eran importantes. Pero mis pensamientos no son importantes. Lo que es importante es la palabra del Señor. El Señor dice, yo quiero que ustedes aprendan a no confiar en el hombre, a confiar en mí, en el que te dio la vida. Si tú confías en ti mismo, dice que tu corazón es engañoso, que te va a engañar, que no te va a dejar ver las cosas como son. Solo que Él nos está orillando, nos está advirtiendo. La decisión la tomamos nosotros, pero Él nos está advirtiendo que las otras dos fuentes nos pueden desviar de la respuesta correcta o del camino correcto. Él nos está diciendo, confía en el Señor. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. El Señor es maravilloso. Nuestro Padre es un Padre que quiere lo mejor para sus hijos. Eso ténganlo por seguro. Que nuestro Padre siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Y quién nos puede conocer mejor que nuestro Padre? Nadie. Ni aún así nuestros padres biológicos nos pueden conocer como Él nos conoce. Porque nosotros llegando a una edad, ya no tenemos una relación tan intensa con nuestros padres. Pero hay alguien que nos mira las 24 horas del día. Que incluso nos conoce antes de que naciéramos. Nadie nos puede conocer mejor que Él. Nosotros que somos padres, sabemos que nuestros hijos, cuando tienen algún problema, vienen a nosotros. Nos plantean el problema y nosotros como padres, dependiendo de si estás fortalecido en el Señor, si estás en los caminos del Señor, le vas a dar un consejo basado en la palabra del Señor. Es el mejor consejo que nosotros le podemos dar. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos establecidos en la palabra del Señor? Si nosotros no estamos sometidos a la palabra del Señor, el consejo que les vamos a dar no va a ser el mejor consejo, porque va a ser algo pasajero, que va a resolver el problema en el momento, pero después puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos sujetos a la palabra y el consejo que le estamos dando está fuera de la palabra. Es algo muy triste para los que decimos que somos cristianos y que tratamos de suavizar
cuando un hijo nos pide un consejo y no le hablamos de acuerdo a la palabra, sino que le hablamos de las cosas. Si está en una escuela y te pide un consejo, para mí se me hace complicado cuando llegaba mi hijo y me preguntaba, fíjate qué pasó esta situación. Y yo le tenía que hablar, yo le tenía que dar un consejo y le salía, dice Dios en su palabra. Y se me quedaba viendo, pues te estoy hablando de la escuela, ¿sí? Dios es el centro de la vida, de mi vida, de tu vida, debería de ser de tu vida, de todos los que están a nuestro alrededor. Cuando yo le empezaba a decir, le empezaba yo a hablar, fíjate que en la palabra dice esto, de cómo uno debe de tener buenas relaciones con los compañeros, de cómo uno debe de desenvolverse afuera allá en el mundo, le digo. Porque dice la palabra que aunque estamos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Y siempre le salía con eso. Y ya cuando fue creciendo, y ya hoy que ya podría decir que son casi, cumple los 21 años, cuando comienzo a hablar con él y le empiezo a decir lo mismo, me dice, ya sé lo que me vas a decir. No me vas a decir lo que yo quiero escuchar, me vas a decir de las cosas que dice Dios. Para mí primero fue difícil, pero uno ve los resultados que si yo hablo por mis propios pensamientos y doy un consejo fuera de la palabra de Dios, a lo mejor no le hubiera servido. Pero cuando yo digo lo que dice la palabra, y yo reconozco que a veces me equivoco, y yo reconozco que yo, mientras esté viviendo en este cuerpo, estaré luchando para hacerlo de la mejor manera, pero yo reconozco que todavía a veces me equivoco, que todavía actúo en la carne a veces, algunas veces, y que hay cosas que a veces uno tiene que manejarlas de dos formas. En la forma física, en lo que se maneja con las demás personas, hay que darles un consejo basado en la palabra y qué efecto tiene en los tiempos de ahora. Porque los tiempos cambian, pero la palabra no cambia. Porque sigue habiendo el mismo desorden que había en aquel tiempo cuando fue escrita la palabra. Si nosotros que hemos leído la palabra podemos ver desde los principios, siempre ha habido maldad. La maldad siempre ha existido y seguirá existiendo hasta los últimos días. Pero eso no cambia de que el Señor quiera que tú hagas las cosas de la manera correcta. Eso nunca va a cambiar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, pero hay cosas a las que nosotros nos podemos someter. El pastor nos está hablando de una manera muy bonita en sus enseñanzas y le robó parte de lo que es su enseñanza. Aunque está escrito, pero cuando alguien te lo dice y te penetra en tu mente, se te queda en tu mente. Los juicios vienen para todas aquellas personas que no son sellados por el Espíritu Santo. Las cosas malas vienen para todas aquellas personas que no son los verdaderos hijos de Dios. Para ellos vienen. Para los que no, nosotros estamos a salvo de todo lo que pueda pasar. Podrán venir terremotos, incendios, huracanes, todas las cosas que puedan venir, pero nosotros estando agarrados del Señor,
confiando en el Señor, nada nos va a pasar. Y es algo que yo agarro siempre, algo, cuando alguien predica. Y algo que se me queda bien grabado. Y eso yo después, cuando hablo con las personas, saco esa frase de la cual fue utilizada en diferentes contextos, pero con el resultado que espero que sea el mismo, que las personas hagan conciencia de que uno debe de estar comprometido con el Señor y sobre todo sellado por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Hoy aquí nos dice en la palabra que confiemos en el Señor, que confiemos en Dios, que es el único que puede mantenernos a salvo de todo lo que nos pueda pasar. Sabemos que estando en este cuerpo un día nos va a doler un pie, un día te va a doler una mano, un día nos va a doler la espalda, un día nos vamos a cortar, un día nos va a doler la cabeza, muchas cosas nos van a pasar, pero confiando en el Señor, se nos va a pasar, porque nos va a sanar, porque tenemos la confianza en ese Padre Todopoderoso de que va a restaurar cada parte de nuestro cuerpo, porque dice que Jesús vino a morir por todas nuestras enfermedades, por todas nuestras dolencias, por todas nuestras aflicciones, por todo lo que nosotros no podíamos pagar. A eso vino Él. Ya fue pagado. Ahora a nosotros lo único que nos queda es reclamar lo que ya fue pagado. ¿Que nos cuesta a veces trabajo? Sí, nos cuesta a veces trabajo. Porque a veces el dolor nos hace disvariar o pensar cosas que a veces nuestros pensamientos no están bien concentrados, porque es parte de que vivimos en este cuerpo. Pero es más grande lo que habita en nosotros, que después nos dice, tu confianza debe de estar en el Señor todos los días de tu vida. Nos enseña aquí en el versículo 7 de Jeremías 17, que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. El año pasado compramos unas plantitas de esas que regresan cada año. Eran como unas 40. Y todas las vimos ahí plantando. No, si el primer año salieron todas, todas, todas. Pero ahora que deberían de regresar, solamente regresaron como unas 8. Nosotros, lamentablemente, ese ejemplo hoy en día está en las congregaciones. De todos los que fueron plantados, solamente algo pocos son los comprometidos. Y eso es a nivel de todas las iglesias, a nivel de todos los pueblos. Y es algo triste, es algo doloroso, pero se tiene que decir. Porque si no se dice, no hay peor cosa que las personas estén pensando que tienen la salvación asegurada y que todo está bien y que están haciendo las cosas bien y que nadie les diga que esa es una equivocación, sino que por el rumbo donde están caminando
no es por el rumbo que quiere que el Señor que camine. Yo veía eso de las plantas como es algo físico. Pero ¿qué pasa cuando en lo espiritual Él te habla con las cosas físicas para que entiendas? Pero en lo espiritual Él está diciendo, así es mi pueblo, así es mi iglesia. Sabemos que estamos en un lugar donde hay muchas, muchas, muchas iglesias. Pero ¿cuántas de esas iglesias están comprometidas, conectadas, así como dice en la palabra, con las raíces bien profundas junto a las aguas? El Señor quiere que nosotros, todos, no solamente unos, el Señor quiere que todos los que decimos que somos sus hijos, tengamos las raíces junto a las aguas. Porque si las tenemos junto a las aguas, cuando venga la sequía, que son los días difíciles, vamos a estar fortalecidos. Él quiere que nuestras raíces sean raíces profundas, que estén siempre alimentándose de las aguas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en meta de todos los días. Todos los días tenemos nosotros que absorber esa agua que nosotros necesitamos que nos lave, no solamente una vez, sino las veces que sea necesario. Nosotros necesitamos ser lavados con las aguas del Espíritu. Sabemos que no es una vez. Y los que hemos hecho ese proceso de confiar en el Señor, no se va a la primera, no se nos da la primera de confiar. Se nos da quizás las veces que lo intentemos, pero va a haber una en la cual nosotros vamos a ver la diferencia donde decimos, es mi última opción, confiar en Él. Todos tenemos nuestra historia de cómo hemos confiado en el Señor. Y siempre les he dicho que la historia de cada uno de los que estamos aquí no es la misma historia que la mía. Y de todos los que van a ver los videos, tendrán sus situaciones y a lo mejor ustedes todavía no confían en el Señor. Y yo esperaría, gloria a Dios, si ustedes ya confían en el Señor plenamente. Pero si todavía están con que confío ahorita y de ratito ya no, no es lo que el Señor quiere que hagamos. Quiere que estemos confiados todo el tiempo en Él. Y yo les he platicado a ustedes parte de mi testimonio, de cómo yo, y se los platico porque lo dice la palabra. Lo primero que yo hice cuando tuve un problema, quería confiar en el hombre. No quería, fui a confiar en el hombre. Las palabras que me dijo el hombre, pues como que no me gustaron y yo dije, no, no, no es lo que yo quiero. Pero fue lo primero. Lo segundo que hice, confiar en mi corazón. ¿Qué era lo que hacía cuando confiaba en mi corazón? Conforme me levantaba, conforme me iba en mi día y conforme venían los pensamientos, era lo que yo creía. ¿Por qué? Porque dice que es engañoso el corazón.
Por último, lo que vine haciendo, ya cuando había agotado lo del hombre, lo de mi corazón, confiar en Dios como tercera opción. Cuando confié en Dios y vi que ese Dios todopoderoso tenía la respuesta, pude ayudarme con el problema. Y lo peor y lo mejor de todo, que no me cobraba. La salvación es gratis, no nos cuesta nada. Sabemos que nosotros, imagínense si nos cobrara, no tuviéramos para pagarle. Porque hoy como están las cosas de caras, la salvación fuera más cara. Pero es algo gratuito que nos da Él. Es un regalo que Él nos da. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? A todos nos gustan las cosas gratis. Ahora Él nos lo da gratis la salvación, pero Él quiere que nosotros confiemos con Él, confiemos en Él. Que si hoy tenemos un problema que digamos que estamos sin trabajo y nosotros confiamos en que Él va a suplir nuestras necesidades, así como estábamos pidiendo en la oración. Dios quiere que siempre trabajemos, que tengamos algo que hacer. Él va a poner los medios. Él buscará las formas de cómo nosotros tengamos lo que necesitamos. Si es tiempo que no trabajemos, Él también va a traer el convencimiento. Y Él va a decir, yo quiero que ahora tú hagas esto. Yo quiero que ahora tú te enfoques en esto. Porque hay algo que es bien seguro y algo que siempre estamos nosotros hablando, que con el Señor todos tenemos un propósito. No hay nadie que pueda decir que no sabe lo que va a hacer, porque con el Señor todos tenemos un propósito. Perdón, si no sabes qué es lo que vas a hacer, pregúntale a Él, porque a lo mejor si no lo sabes, cuál es tu propósito, pero Él te lo va a decir. Porque a veces nosotros pasamos años de nuestra vida y yendo a una congregación y no sabíamos cuál era el propósito. Pero el Señor para todos tiene un propósito, eso sí es un hecho. Para todos el Señor tiene un propósito, todos quiere que nosotros trabajemos de alguna forma, porque no nos trajo a un lugar nada más para que estemos ahí sentados sin que seamos útiles para Él. Todos nosotros necesitamos hacer algo para Él, porque aunque la salvación es gratis, de la misma forma que te salvó a ti, que te alcanzó a ti, que te trajo a sus caminos, Él quiere alcanzar a otras personas. Y Él necesita de alguien, Él necesita de este cuerpo, de esta voz, de esta boca, de estos ojos, de estos oídos, para que escuchemos a las demás personas, para que les hablemos a las demás personas. Él quiere que confiemos en Él, pero también quiere que nosotros confiemos en el proceso que nos está llevando. Él quiere que nuestra confianza esté plenamente en Él y que seamos obedientes en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Si nuestro propósito que Él tiene para nuestras vidas es que nosotros alcancemos a las demás personas, preparémonos para alcanzar a las demás personas. Ese es nuestro propósito. No es mi voluntad, es la voluntad del Padre. Y ahora sí, como les hablaba en el principio, Él conoce nuestros corazones. A todos nos dio diferentes capacidades. A todos nos dio
diferentes herramientas, a todos nos dio diferentes talentos, pero el propósito es de que todos juntos, unidos en un mismo espíritu, hagamos ese cuerpo para que nosotros lleguemos a todos aquellos otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar plena todos los días. Dice que nuestras raíces deben de estar conectadas con Él. ¿Y por qué dice que cuando viene el calor, y no verá cuando viene el calor? Si nuestras raíces están conectadas con Él, no veremos el problema que sea mayor que Él, sino que vamos a ver al que va a resolver el problema. Y después dice, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Nosotros queremos, nuestro propósito es ser obedientes a Él. Y lo que nosotros deseamos en nuestro corazón es que parte de esos frutos que nosotros queremos dar es alcanzar a nuestra propia familia. Es el anhelo que nosotros tenemos. Es esos pensamientos que nosotros formulamos todos los días. Los que tenemos familiares en otro país, sabemos que nos duele lo que pasa en el país. Y nos duele que ellos sigan haciendo las cosas de una manera equivocada. Pero estamos con las manos atadas. No podemos físicamente hacer nada por ellos, pero espiritualmente podemos hacer mucho por ellos. Porque la guerra la ganamos nosotros en el espíritu. Y lo espiritual se manifiesta en lo natural. Qué gran herramienta nos dio el Señor. Y qué mejor cuando la herramienta que nos dio aprendemos a manejarla. Aprendemos a utilizarla y la utilizamos para beneficio de alcanzar a las personas. Yo sé que en la vida de nosotros tenemos muchos problemas y yo no soy, y ahora sí, excepto de los problemas porque también los tengo. Y yo sé que últimamente, conforme uno va avanzando, conforme uno va creciendo, los problemas se van volviendo cada vez más grandes. Es parte del proceso. Yo entendí el proceso. Yo entendí que el Señor quiere que yo confíe en Él, pero hay un enemigo que está ahí, que se va a oponer a que yo crezca. Porque si nosotros no nos pasan situaciones y decimos que somos cristianos y no nos pasa nada, quiere decir que no eres un peligro para el enemigo. Y si no eres un peligro para el enemigo, quiere decir que estás ahí dormido, estás ahí sentado, no representas nada para él. Él se concentra en todos aquellos que se revelan a él y que son obedientes al Padre. Entonces, cuando uno comienza a hacer las cosas diferentes, uno puede ver en la vida personal de cada uno de nosotros
que las cosas se ponen más difíciles. Y eso yo se los digo a todos ustedes, los que van a ver los videos. Confiar en el Señor no quiere decir que tus problemas ya se acabaron. Confiar en el Señor es que Él te va a ayudar, Él te va a dar la capacidad para soportar y para estar firme ante Él. Esa recarga de esas fuerzas que Él nos da, que yo percibo aquí en este lugar, eso me ayuda a soportar todas las contrariedades que yo tengo allá afuera. ¿Por qué? Porque en la semana pasan situaciones y todo, y más cuando tenemos a nuestros familiares que tienen situaciones, o a nuestros hijos y todo. Sabemos que cuando tenemos esa recarga, lo que yo le digo, es como cuando mi teléfono se tarda ya en lo rojo, en el 5%, y cuando llego a este lugar y puedo sentir su presencia, se llena un 100%. Entonces ese 100% que yo recibo, yo necesito sacar de esa carga que ya tengo yo dentro de mí para proporcionar las respuestas correctas. A veces uno tiene que dar un consejo para una persona que no conoce de Dios. Pero cuando uno habla con ellos, a ellos les queda un sabor de boca muy bueno. ¿Por qué? Porque uno está transmitiendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Quizás su capacidad no les da para entender que ese Señor por al cual nosotros servimos, el cual nos dio su Espíritu para que llene cada parte de nosotros, también nos puede llenar a ellos. Sabemos que nosotros estamos clamando fuertemente en algo que estuve predicando el día viernes, en la palabra de ciencia. Es algo que lo habíamos hablado muchas veces y lo seguimos nosotros manejando, que nosotros queremos ese ministerio en cada uno de nosotros. Porque cuando uno les dice cuál es tu problema y por qué es tu problema, ellos entenderán que Dios los conoce desde que nacieron, antes de que nacieran, y conoce su vida y sabe lo que necesitan en su vida. Porque vamos a decirles por lo que ellos están pasando sin que ellos nos lo digan. Y entonces no van a ver a nosotros, sino que van a ver al que nos envió a que les dijéramos. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando en la confianza en Él. Hoy el Señor nos quería hablar de esta forma, de la forma en que el que nos habló en este día. Y yo lo transmito tal y como Él me lo da. No confiemos en el hombre, no confiemos en el corazón, que a veces nos engaña, sino confiemos en ese Padre Todopoderoso, en el que nos dio la vida. Porque nosotros queremos dar esos frutos que viene ahí. Y sabemos que los frutos del Espíritu son varios. Algunos nos va a dar unos, a otros les va a dar otros, o a lo mejor alguien los recibe todos. Y nosotros estamos luchando para que esos frutos se produzcan dentro de nosotros. Y después de que se produzcan dentro de nosotros, se manifiesten en las demás personas. Primero que nada en nuestras vidas, y después en todos aquellos por los cuales nosotros siempre pedimos, siempre clamamos. Sabemos que siempre estamos necesitados de Él. Siempre nosotros queremos que Él nos ayude en cada situación. Hoy hasta el Salmo se acomoda a lo que nosotros estábamos haciendo.
Hoy el Salmo nos habla de lo que David pedía. Y vamos a leer el versículo para que se cierre este mensaje. Es un precioso salmo que muchas veces nosotros lo leíamos, pero siempre hay un día que penetra más que otros días. Y es cuando el Señor nos muestra por medio de la palabra lo importante que es. Dice en el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde el templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Hasta ahí vamos a leer lo que leímos. Qué preciosa es la palabra del Señor cuando nos dice que Él es nuestro castillo. ¿Qué nos está hablando hoy en día? En confiar en Él. ¿Qué es lo que hizo David? Confiar en Él. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer todos los días de nuestra vida? Confiar en el Señor. Bendita sea la palabra del Señor, porque yo, como les digo, lo que yo hablo no lo tomen tan en cuenta, pero tomen en cuenta lo que dice su palabra. De la forma que Él nos dice, y Él nos lo hace saber para que nosotros lo entendamos. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Que sean ustedes bendecidos el día de hoy y siempre, que mediten en la palabra y sobre todo confíen en ese Dios Todopoderoso, porque Él tiene las respuestas a todas nuestras dudas y Él siempre tiene una palabra de aliento para nosotros y Él siempre quiere lo mejor para nuestra familia y para cada uno de nosotros. Sean ustedes bendecidos. Adiós.